bienvenidos a Ver del Monje, el hogar de historias que inspiran, que motivan a vivir con positividad, pero también relatos que invitan a la reflexión profunda y merecen ser contemplados con el corazón. Se dice que hubo tierras alguna vez bendecidas por Dios, pero cuando la humanidad apartó la mirada del cielo, esas mismas tierras también le dieron la espalda al hombre. El Valle de Salve, situado en lo profundo de la cadena montañosa Serra del Monte, fue una joya entre rocas y árboles. Durante generaciones, fue famoso por sus viñedos que se extendían como alfombras de seda púrpura, floreciendo bajo la luz del amanecer y dando frutos dulces bajo la mirada benevolente del cielo. El vino de Salve, de aroma suave y sabor intenso, solía ofrecerse en los altares de las iglesias del norte como símbolo de una tierra bendita. Pero la prosperidad siempre tiene límites si el hombre olvida agradecer al dador de bendiciones. Hace 10 años, el cielo comenzó a secarse, sin advertencia, sin compasión. Un verano sin lluvias, seguido por un otoño sin niebla, y luego 5 años de sequía persistente agrietaron la tierra como la piel de un anciano, mientras el polvo rojo volaba con el viento hasta tocar el cielo. Las vides, que antaño se alzaban orgullosas como apóstoles en el monte Gólgota, ahora colgaban marchitas, sus troncos secos, sus raíces muertas bajo un suelo exhausto. Sin embargo, eso no fue el final. En el 6.º año, un deslizamiento de tierra provocado por la ruptura repentina de una base rocosa partió la ladera en dos. Arrastró consigo toda una colina con cercas de madera, huertos y tierras ancestrales hacia el abismo. La lluvia no llegó, pero sí el polvo de piedra que cubrió todo como una niebla. Primero murieron los árboles, luego el ganado, y finalmente las personas tuvieron que elegir entre irse o esperar la extinción. El pueblo de Salve Alta, el corazón del valle, que antes vibraba con el repique de las campanas al atardecer, quedó en ruinas, techos hundidos, paredes desnudas de ladrillo y un aire pesado con olor a tierra podrida. La puerta de la iglesia colgaba caída. La estatua de la Virgen María en el patio había perdido un brazo cuando el viento derribó el olivo vecino. En los escalones cubiertos de musgo, el viento y el polvo borraron las huellas humanas. Algunos gatos salvajes rondaban entre los tejados derrumbados, y bandadas de cuervos empezaban a acostumbrarse a la ausencia del hombre. Poco a poco, los habitantes hicieron sus maletas y se fueron en silencio. Nadie dijo adiós, porque nadie pensaba regresar. La última historia que se contaron no fue una bendición, sino una maldición de piedra y tierra. Decían que Salve había sido abandonada por Dios, que las oraciones ya no ascendían al cielo sino caían de vuelta como piedras en un precipicio. Entre el humo apagado de las cocinas y el silencio de las campanas mudas, Salve se convirtió en un lugar habitado por fantasmas del recuerdo, pero no todos se fueron. En el camino de grava que asciende por la ladera este del pueblo, hay una casita construida con piedra gris, puerta de madera carcomida y techo cubierto por viejas tejas rojas. Ese techo se cayó una vez durante una gran tormenta, pero fue reconstruido con las propias manos de una viuda. Madalena, ya con más de 50 años, de baja estatura, hombros anchos y piel morena curtida por el sol. Su rostro tenía más arrugas de las que marcaba su edad, pero sus ojos seguían brillando, no por optimismo, sino por una luz obstinada de una fe que aún no se apagaba. 10 años atrás, cuando ocurrió el desastre, su esposo Esteban desapareció en el derrumbe de una parte del viñedo al norte. Su cuerpo nunca fue encontrado, solo su chaqueta embarrada que alguien sacó de un arroyo. Le aconsejaron que se fuera. ¿Qué hace usted sola aquí, Madalena? Dios ya ha retirado su mano de este lugar.
Pero ella solo negó con la cabeza. Dios no ha retirado su mano. Tal vez solo ha cerrado los ojos, esperando ver quién se queda. Desde aquel día, ella vivió sola, cultivando unos cuantos surcos de vegetales raquíticos, criando una cabra vieja, un perro ciego y manteniendo limpia la pequeña capilla detrás de la casa, donde había un altar de madera y una cruz torcida. Cada mañana, barría el patio. Regaba el huerto donde solo crecían malas hierbas quemadas por el sol, y encendía una pequeña vela frente a la cruz, mientras el viento aullaba entre los desfiladeros. El golpeteo constante de su escoba seguía resonando como una afirmación hacia el cielo: sigo aquí, y aún creo. Madalena no soñaba con grandes cosas. No esperaba que alguien regresara, ni deseaba ver al pueblo florecer otra vez. Lo que preservaba no era la memoria, sino una promesa silenciosa hecha a Dios, que este lugar no perdería por completo la presencia humana. Mientras ella aún respirara, cada noche, se sentaba junto a la ventana, contemplando la sombra inmensa de la montaña extendiéndose bajo la fría luz de la luna, y en su corazón preguntaba: ¿me escuchas, Señor? Sé que estás ocupado con 100 millones de almas, pero por favor, recuerda este pequeño rincón del mundo. Y tal vez Dios escuchaba, pero no respondía con voz, sino con un silencio prolongado, donde la fe se templa y el corazón es puesto a prueba. Las mañanas en el valle de Salve ya no tenían cantos de pájaros, ni el repique de campanas como en los tiempos antiguos. El único sonido que quedaba era el del viento filtrándose entre las montañas y los pasos solitarios de Madalena. Seguía despertando antes del amanecer, incluso sin reloj, sin nadie a quien preparar el desayuno, sin a quien saludar. Solo ella y una fe que jamás se quebraba. Su pequeña casa de piedra se había descolorido con el paso del tiempo, pero en su interior aún conservaba un calor, no del fuego, sino de la creencia. En el cuarto de atrás, que alguna vez fue la sala de lectura bíblica de ella y su esposo, había un altar de madera viejo, sobre el cual reposaba una estatua de Jesucristo tan cubierta de polvo que su rostro apenas se distinguía bajo la tenue luz del amanecer. Esa estatua la había traído su marido de una feria santa hacía 30 años, y desde el día en que Esteban no regresó tras el derrumbe de la montaña, Madalena no había dejado ni un solo día de encender una vela frente a ella. Cada mañana, limpiaba con un trapo húmedo el polvo del rostro de Cristo. Pero por más que lo hiciera, el polvo del viento montañés volvía a sentarse en cada ranura de piedra. Aún así, ella no se rendía, como si ese gesto diminuto fuese su forma de mantener el lazo con el cielo. Ese día no fue diferente. Se inclinó ante la estatua, sus manos entrelazadas, y su voz sonó suave: Señor, si aún estoy aquí, si mi presencia en medio de esta desolación significa algo para ti, haz solo una cosa, haz que este lugar reviva. No pido mucho. No pido jardines verdes, ni campos dorados, solo una rama de vid. Aunque sea pequeña, aunque sea débil, mientras esté viva. Guardó silencio. No hubo respuesta, ni una luz extraña atravesó el techo. Solo el viento, y el alba ardiente como fuego comenzando a iluminar el valle. Los días que siguieron pasaron lentamente. Madalena continuó con su rutina. Recogía agua de lluvia en un viejo barril de hierro, regaba los surcos de tierra y piedra donde nada crecía, leía un pasaje de la Biblia antes de dormir, y miraba en silencio por la ventana, donde las montañas se mantenían como testigos mudos. Y luego, una noche sin señales previas, con luna menguante y cielo despejado, Madalena se quedó dormida sobre su crujiente cama de madera. Ese sueño no fue como los otros. Era profundo, extraño,
como si alguien hubiera retirado suavemente todo el peso de su espalda y la hubiese colocado en otro mundo, un lugar donde la luz y la vida se fundían en uno solo. En sueños, Madalena se encontraba en medio de una tierra agrietada y seca, bajo sus pies solo había polvo y rocas, pero cuando se inclinó, justo donde sus dedos tocaron el suelo, brotó un brote verde. Luego, desde las grietas, surgieron delicadas vides que se extendían, deslizándose sobre la superficie rocosa como corrientes de sangre viva. Todo el valle de Salves se cubrió de verde en un instante, no como una ilusión vaga, sino con un verdor real, vibrante, fragante, rebosante de vida. Las parras se alzaban de nuevo entre las piedras, las uvas redondas y jugosas colgaban y se mecían con la brisa, y la luz del cielo caía sobre cada fruto como si los encendiera. Madalena se quedó allí, con las manos temblorosas y lágrimas corriendo por su rostro sin saber por qué. Y entonces se oyó aquella voz, suave, clara, como el viento acariciando la cabeza, como el goteo del agua desde una roca en el manantial: siembra la semilla. No fue una voz fuerte, ni llevaba amenaza alguna, era más bien una invitación delicada, pero imposible de rechazar. No decía espera, no decía desea, sino hazlo, una acción, una elección, un primer paso. Madalena despertó sobresaltada, el corazón latiéndole con fuerza. Afuera, la noche seguía oscura. No había luna, ni lluvia, pero dentro de ella brillaba una luz, esa misma luz que durante tantos años creyó extinguida. Se sentó, respiró hondo, sintiendo como si alguien la hubiese despertado de un sueño más largo que una sola noche. No había sido solo un hermoso sueño, ella lo sabía. Quienes han vivido con Dios durante muchos años entienden, hay sueños que no provienen de la mente, sino de un lugar más profundo, más alto, más sagrado. Al día siguiente, no solo limpió el polvo de la imagen de Cristo como solía hacer, sino que también sacó de un cajón una pequeña bolsa de tela rústica, donde guardaba unas pocas semillas de uvas secas que habían quedado de la última cosecha antes de que el viñedo muriera. Alguien una vez le dijo: ¿para qué las guardas? Solo son restos secos de un sueño muerto. Pero ella las conservó, no por esperanza, sino porque algo dentro de sí le decía que aún no era momento de desecharlas. Esa mañana, tras el sueño, la luz del sol entraba por la rendija de la ventana como un río dorado que llenaba su pequeña cocina, iluminando incluso los objetos cubiertos de polvo desde hacía años. Sobre la mesa de madera agrietada, la pequeña bolsa con las semillas de uva seca y arrugada yacía quieta, como un objeto sagrado. Aquellas semillas no mostraban signo alguno de vida: piel oscura, cuerpo deforme, secas como si hubieran muerto hacía años. Pero para Madalena, contenían una promesa, un sueño, y una fe. No esperó al mediodía. Se puso su túnica marrón descolorida. Tomó la pequeña azada que había forjado con sus propias manos y salió por la parte trasera de la casa, donde el peñasco protegía el último jardín que había cultivado su esposo. Allí, la tierra era desigual, con grava y grandes piedras, la maleza ya no crecía, solo quedaban grietas secas como bocas de un desierto sediento. Aún así, Madalena se arrodilló, puso su mano sobre la roca como si fuera el cuerpo de un niño que necesitaba cuidados, y comenzó su labor. No cavó profundo, no había tierra blanda para excavar. En su lugar, retiró una a una las pequeñas piedras, sacó puñados de polvo de entre las grietas, colocó un poco de ceniza del fogón para mantener la humedad, y luego depositó cada semilla como una madre coloca a su hijo en la cuna. Por cada una, murmuraba, una por Esteban, el que sembró primero. Una por el amanecer, porque aún hay luz. Una por la promesa,
aunque nadie crea. Una por la vida, aunque nazca desde la muerte. Trabajó sin descanso, las manos sucias, el cabello desordenado. Pero sus ojos brillaban, no con la luz de la locura, sino con la luz de un alma que resucita desde sus propias ruinas. En el borde del pueblo de Salve, donde algunas pocas familias resistían en casas ruinosas, aún quedaban ojos que seguían observando a ella. Bajo el alero de la casa de don Sebastião, un campesino viejo que vivía con su hija discapacitada, Madalena se había convertido en tema recurrente de conversación al atardecer. Ahí va otra vez, plantando uvas entre piedras, decía él, resoplando. Capaz que mañana riega con vino a ver si brotan. Su hija, Lucia, quien estaba en silla de ruedas, no se reía. Solo preguntó suavemente, pero, mamá decía que si una semilla aún tiene alma, puede volver a vivir, ¿no? Sebastião suspiró, moviendo la cabeza, el alma no crece en piedra. ¿Hija? El alma necesita tierra fértil, agua fresca, y una mente que no se haya perdido. Los rumores se esparcieron rápido. Las pocas familias que quedaban en el pueblo, unas 8 o 9, empezaron a murmurar cada vez que veían a doña Madalena acarreando baldes de agua para regar. Algunos se escondían detrás de las puertas, otros fingían pasar por ahí, pero todos la miraban con lástima o con burla. Otra viuda, llamada Irene, que antes había sido amiga íntima de Madalena, la encontró en el camino y no pudo contenerse. ¿Qué estás haciendo, Madalena? Sabes que esta tierra está muerta. Sabes que nadie va a volver. Y las uvas solo crecen donde hay aguas subterráneas. ¿Qué estás sembrando aquí, si no es decepción? Madalena se irguió, aún con la azada en la mano, y su sonrisa era tranquila, brillante como una vela en la oscuridad. Estoy sembrando oraciones. Y creo que Dios puede alimentar una vid incluso desde la roca. Irene se rió con desdén, se dio la vuelta y se alejó murmurando, aquí, solo los milagros podrían crecer. Madalena no se enojó. Nunca se enojaba con los que habían perdido la fe. Solo volvió a su huerto, continuó regando cada rincón, cubriéndolo con paja seca para retener la humedad, y puso su mano sobre la tierra como si quisiera escuchar el latido profundo que yacía en su interior. Llegó la noche, oscura como terciopelo. Sin luna, sin estrellas. El viento aullaba entre las grietas de las montañas como un eco de tiempos pasados. En su pequeña habitación, Madalena se sentó frente a una imagen de Cristo. La vela parpadeaba, proyectando una cruz temblorosa sobre la pared de piedra. No rezaba en voz alta. Solo susurraba, Señor, no necesito un gran milagro. Solo necesito una confirmación de que sigues aquí. Si esas semillas deben morir, deja que mueran en mis manos, pero no en la desesperanza. Pero si una sola sigue viva, haz que brote. No para que me elogien, sino para que los que te han olvidado recuerden que, tú aún vives. La llama titubeó, como asintiendo en la oscuridad. A la mañana siguiente, volvió al huerto. Su cuerpo dolía, pero su corazón estaba en paz. No esperaba ver brotes al instante, porque sabía que toda vida verdadera requiere tiempo. No veía la tierra como una máquina de producir, sino como un alma que se estaba recuperando, poco a poco. Así, día tras día, Madalena persistía con paciencia, como si nunca hubiera conocido la desilusión, con firmeza, como si nunca hubiera sido herida. Hablaba con las piedras, como quien habla con un ser querido en agonía, porque creía que Dios estaba en la tierra, en la semilla y en sus propias manos,
algunos en el pueblo, que al principio se burlaban, se fueron quedando en silencio. Ya no se reían tan fuerte. Porque había algo en la mirada de Madalena que les hacía sentir culpa al reírse. Quizás era la luz. Quizás la paz. O tal vez algo que habían perdido dentro de sí hace mucho tiempo. Un niño hijo del que antes vendía pan, corrió hacia ella al verla esparciendo cenizas. ¿Qué está sembrando, señora? Aquí no crece nada. Madalena lo miró, se agachó, y le puso una pequeña semilla en la mano. ¿La ves muerta, verdad? Pero si Dios está vivo, ella también lo está. El niño se quedó mirando la semilla, sin saber qué hacer, y se fue. Pero esa noche, le contó a su madre, ella cree que Dios puede hacer que crezcan árboles desde las piedras. Y así, una a una, las semillas que parecían muertas yacían quietas entre las rocas, en silencio, sin dar señal alguna. Pero Madalena no dejó de creer. No contaba las semillas, ni los días. Simplemente seguía sembrando, regando y orando, porque para ella, cada pequeño acto, abrir una grieta en la roca, enterrar una semilla seca, era una ofrenda de gratitud a Dios. No necesitaba testigos, no necesitaba que nadie más creyera con ella, porque la fe verdadera no requiere de la mirada del mundo, solo necesita los ojos de aquel que observa desde el cielo. La primavera venía y se iba, dejando en el valle de Salve señales frágiles de vida, unos cuantos matorrales silvestres creciendo junto a las grietas, el canto intermitente de las cigarras como un suspiro de la tierra aferrándose a los recuerdos de tiempos de abundancia. Pero el jardín de Madalena, o mejor dicho, los trozos de tierra que había abierto a mano entre las piedras, seguía en silencio, sin una sola vid, sin un solo brote, sin señal alguna salvo el polvo y la piedra desnuda. Desde que sembró la primera semilla, habían pasado más de 9 meses. Casi un año entero, y ella seguía regando con constancia cada grieta pequeña, acariciando la tierra como si alisara el cabello de un niño. Susurrando oraciones como quien entona un himno sin palabras, el viento no dejaba de soplar en la región montañosa, arrastrando polvo, y a veces, incluso las semillas recién sembradas. Hubo mañanas en las que Madalena salía temprano y veía que el viento había barrido capas enteras de tierra, dejando las semillas expuestas, como abandonadas. Y, aún así, ella recogía con cuidado cada una, las devolvía a su lugar, cubría con tierra, regaba y oraba, como si nada se hubiera echado a perder. Los aldeanos, aunque ya casi nadie le prestaba atención, a veces mencionaban a Madalena con una mezcla de risa y tristeza. Una terquedad extraña, una fe curiosa en un siglo donde la gente cree en máquinas, fórmulas y razón. Pero para Madalena, ella no vivía en el mundo de la razón, vivía en el mundo de la esperanza. Y esa esperanza, la vertía cada día desde una jarra de barro vieja como si regara un campo ya florecido. Esa jarra, con el esmalte ya tornándose marrón y una grieta corriendo a lo largo del cuerpo, era lo único que aún podía guardar el agua de lluvia. El clima seco de la montaña hacía que el agua limpia fuera más valiosa que el oro. Sin embargo, nunca la usó para ella misma antes de regar la tierra. Una vez, un hombre del pueblo, don Lucas, que antes era zapatero, pasó por allí y vio a Madalena agachada regando una grieta en la tierra. Le preguntó con tono de lástima: «¿Estás desperdiciando agua? Aquí no va a crecer nada. Ni siquiera tienes suficiente para beber. ¿Para qué riegas?». Madalena levantó la mirada, con el rostro cubierto de polvo, el cabello revuelto por el viento, pero con unos ojos serenos que brillaban como un lago bajo la luna. «No riego porque ya esté creciendo. Riego porque creo que crecerá». Lucas suspiró, no dijo más, pero al marcharse,
Sus ojos llevaban consigo algo, quizás una duda, o tal vez un poco de nostalgia. Aquel verano hizo tanto calor que incluso el único olivo que quedaba al final del pueblo perdió todas sus hojas. El cielo era alto, azul, pero abrasador. La hierba se quemaba en las laderas, la tierra se ampollaba en parches como si se hubiera quemado. Madalena empezó a sentirse cansada, pero cada mañana seguía envolviéndose la cabeza con un pañuelo, poniéndose el sombrero y llevando su jarra en el recorrido habitual entre los puntos donde había sembrado semillas. Y cada vez que la duda se colaba en su corazón, ella murmuraba una frase como un hechizo. La fe es cuidar lo que aún no se ve, como si ya existiera. No decía esa frase para que alguien la oyera. La decía para sí misma. Para la tierra. Para Dios, llegó el otoño, no con hojas doradas, sino con un viento frío que calaba hasta los huesos. La vieja cabra de Madalena murió una noche de tormenta, y ella la enterró detrás de la casa con las manos desnudas, en una tierra dura como piedra. Era su última amiga, y fue la primera vez en muchos años que Madalena se dejó caer sobre la tierra y lloró como una niña. No solo por haber perdido al animal, sino porque sentía que ella también se marchitaba como un árbol que nunca llegó a brotar. Pero luego se secó las lágrimas, se levantó, y al día siguiente volvió a salir con su jarra a regar. El invierno llegó con escarcha, la niebla cubría los acantilados, pero ella no se rindió. Hubo días en los que caminó sobre un suelo tan duro como el metal, se resbaló, se raspó la rodilla. La sangre empapó el borde de su falda. Pero se levantaba, se sacudía y seguía con su labor. Las semillas no brotaban. Pero ella creía que cada uno de sus actos era una oración silenciosa. Y esa oración no se perdería a los ojos de Dios. Llegó la segunda primavera. Aún no había nada que brotara. Pero hubo un pequeño cambio. Una vez, un hombre pasó, se detuvo, y no se rió. En lugar de eso, la miró en silencio mientras ella regaba la tierra. Luego siguió su camino, sin decir palabra. Pero no todos tienen el valor de detenerse ante algo que no entienden. Madalena no le dio importancia. O tal vez sí lo notó, pero no necesitaba aplausos ni miradas de lástima. Solo necesitaba que su fe fuera lo suficientemente grande para seguir caminando, aunque cada semilla guardara silencio, y entonces, en una tarde de viento fuerte, cuando el cielo se oscureció, ella se arrodilló junto a una grieta en la roca, tocó la capa delgada de tierra que había regado durante 2 años, y susurró: si estas son estaciones de fracaso, entonces aún así las llamaré estaciones de esperanza. Porque he sembrado, no solo semillas, sino mi vida. El viento se llevó el pañuelo de su cabeza hacia el cielo. Ella alzó la vista, una pequeña mancha marrón volando en el gris del cielo, cayendo en algún lugar entre las montañas, sonrió, se levantó lentamente, y por primera vez en muchos meses, cantó un viejo himno, no para que alguien lo oyera, sino para despertar la tierra dormida. Una mañana a comienzos del verano, cuando el sol apenas acariciaba la cima de la montaña, Madalena estaba regando cada grieta seca con su antigua jarra de barro, cuando de pronto oyó pasos suaves al otro lado de la puerta. Ese sonido la detuvo. Hacía mucho que nadie se acercaba a su casa. En un lugar que la gente consideraba tierra muerta. Los pasos humanos se volvían un sonido extraño. Cuando salió, un joven estaba de pie en silencio frente al portón de madera. Parecía delgado, su rostro quemado por el sol, el cabello revuelto por el viento, un bolso de tela descolorido al hombro,
y en la mano un bastón de madera. Sonrió, con voz suave y cortés. «Buenas tardes, señora. Soy un caminante, he pasado por muchos lugares. Y vi que de esta casa aún salía humo de la cocina. Estoy muy cansado. ¿Podría darme refugio por una noche?» Madalena observó al desconocido por un momento. No parecía un ladrón ni un vagabundo. Su mirada era serena, con un tinte de tristeza, pero sin rastro de miedo ni cálculo. «No tengo nada lujoso», dijo ella. «Solo un lugar en el suelo para dormir y un poco de sopa clara. Eso ya es mucho», respondió el joven, inclinando la cabeza en señal de agradecimiento. En la vieja casa de piedra, Madalena hervía agua con leña recogida, añadiendo unas hojas de hierbas que había recogido junto al pozo. Sirvió 2 pequeñas tazas. Se sentaron uno frente al otro, sin hablar mucho, pero el silencio entre ellos no era pesado. Era como si se conocieran desde hace tiempo, simplemente continuando una conversación antigua. Finalmente, el joven habló: «Me llamo Elías. Antes estudiaba la Biblia, pero abandoné. No porque dejara de creer en Dios, sino porque sentía que lo entendía a través de los libros, pero nunca a través de la vida misma». Madalena asintió suavemente. No hizo muchas preguntas, pero su mirada escuchaba. Elías miró por la ventana, hacia la tierra que ella cuidaba día tras día. «He pasado por muchos lugares. He visto a muchos hablar de Dios, pero no vivir como si creyeran en Él. ¿Pero usted?» Se giró para mirarla. «Siento que Dios está más presente aquí que en cualquier gran iglesia que haya visto». Madalena no supo qué decir. Pero en su interior, algo se encendió con un calor extraño. A la mañana siguiente, Elías no se fue como ella pensaba. En cambio, la ayudó a sacar agua del pozo seco, a recoger leña, a reparar la puerta trasera con alambre viejo. Luego caminó por la tierra donde ella había sembrado semillas, lugares llenos de piedras y tierra seca, observando largamente. Por la tarde, trajo unos pedazos de madera recogidos cerca del viejo almacén y los ató con cuerda de yute. Construyó un pequeño emparrado, aunque aún no había ninguna planta creciendo. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Madalena, sorprendida y preocupada. «Un parral», sonrió Elías, «pero aún no hay plantas». «Lo sé», respondió él, «pero creo que las habrá. Si uno se prepara con anticipación, cuando crezcan, tendrán donde apoyarse». Madalena lo miró por un largo rato, y luego soltó una ligera risa, una risa rara después de tantos años. No porque fuera gracioso, sino porque se vio reflejada en él. Desde ese día, cada tarde, cuando el sol comenzaba a apagarse, Elías se sentaba junto al parral vacío, sacaba de su bolso una Biblia delgada y desgastada, y comenzaba a leer. No leía en voz alta ni con solemnidad, sino suavemente, como si contara cuentos a la tierra. Una vez, al pasar cerca, Madalena se detuvo a preguntar: «¿Qué estás leyendo, Isaías?», respondió Elías. «Hay un pasaje que me gusta mucho, y te llamarán reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar». Madalena guardó silencio. Esa frase parecía escrita para ella. No dijo nada, solo arrastró una silla y se sentó a su lado, los dos envueltos en una paz como si el resto del mundo ya no existiera. Elías no era un hacedor de milagros. No traía dinero, ni habilidades especiales. Pero desde que apareció, la casa de Madalena dejó de ser un lugar de silencio absoluto. La voz de la Biblia resonaba cada tarde, el sonido de la madera al chocar mientras construía el parral. Y las conversaciones al atardecer.
Todo era como las primeras notas de una sinfonía de resurrección para una tierra olvidada. Algunas personas del pueblo, al ver por casualidad a Elías ayudando a Madalena a preparar la tierra, levantar enrejados, cargar agua, susurraron entre ellas que había aparecido un segundo loco. Otro que cree que las uvas pueden crecer entre piedras. Dos soñadores con ilusiones imposibles. Pero esta vez, Madalena no se sintió triste. Ya estaba acostumbrada a las burlas. Y ahora, ya no estaba sola, cada día, ella preparaba la tierra. Elías levantaba los enrejados. La tierra seguía seca. Nada brotaba aún, pero algo había comenzado a crecer, la esperanza. Que aunque aún sin forma clara, se manifestaba en cada pequeño gesto. Los últimos días de ese verano se alargaron de forma extraña. El cielo parecía un vidrio grueso calentado al fuego, azul hasta herir los ojos. El viento ya no soplaba, solo quedaba el calor, que como un peso del sol, descendía lentamente sobre el valle. Madalena y Elías continuaban su trabajo diario, como dos guardianes del fuego en un templo antiguo y olvidado. Ya no contaban el tiempo por calendarios ni por meses. El tiempo se medía en cuántas veces regaban la tierra, cuántas veces volvían a levantar el enrejado caído, cuántas veces miraban la tierra sin ver brote alguno, pero aún así, sonreían. Elías dijo: hay milagros que no llegan con una explosión. Llegan en silencio, poco a poco, como el primer aliento tras un largo dolor. Madalena asintió. Ya no esperaba que la tierra respondiera. Pero tampoco dejaba de hablarle. Como una madre que canta a su hijo sabiendo que duerme demasiado profundo para escuchar, y entonces, una noche, comenzó a llover. No fue una lluvia fuerte y repentina como la que suele describirse en los milagros. La lluvia llegó suave, como un susurro del cielo, golpeando levemente el techo de madera, deslizándose por el viejo canalón hacia un depósito que llevaba mucho tiempo seco. Madalena se levantó de la cama al oír la primera gota tocar la tierra. Un sonido extraño y sagrado que le hizo pensar que estaba soñando. Elías también se había despertado. Ninguno dijo nada. Solo se quedaron de pie bajo el alero de la casa, mirando las gotas brillantes caer sobre el patio que antes estaba cubierto de polvo. La lluvia no duró mucho, unos 15 minutos, pero fue suficiente para empapar las grietas entre las piedras, suficiente para lavar parte del silencio que durante tanto tiempo había cubierto ese lugar. Es un saludo, dijo Elías, con voz grave pero cálida. El primer saludo tras un largo silencio. Madalena no respondió. Tenía la garganta apretada, las lágrimas le subían con la lluvia, pero no las dejó caer. No en ese momento, a la mañana siguiente, volvió el sol, más suave que de costumbre, como si también él hubiera sido lavado por la lluvia. El aire traía el olor de la tierra húmeda y de la vida, algo que Madalena ya había olvidado cómo era. Ella y Elías salieron al huerto como siempre. Pero hoy caminaban más despacio, no por cansancio, sino porque estaban escuchando. Escuchaban el canto de los pájaros a lo lejos, un sonido que el valle no había oído en muchos años. Incluso Elías alzó la cabeza, miró a su alrededor, como si intentara confirmar que realmente ya no estaban solos, y luego, entre las rocas grises, en el lugar donde Madalena había sembrado una semilla que parecía haber sido arrastrada por el viento desde la primera primavera, un pequeño brote verde, del tamaño de una yema de dedo, emergía de la tierra. No era brillante. No era alto. No sonaba música cada vez que le daba el sol.
Era solo un brote frágil. Temblando bajo la brisa suave pero vivo, Madalena se detuvo. No se atrevió a dar un paso más, temiendo que si se acercaba demasiado, desaparecería como una ilusión. Pero Elías se acercó, se arrodilló, tocó suavemente la tierra junto al brote y luego se volvió hacia ella con una sonrisa dulce. De verdad ha brotado. Madalena cayó de rodillas, incapaz de contener las lágrimas. Lloró como una niña, no por dolor, sino por una alegría que llegó de forma inesperada, tras tantas estaciones de fracaso. Gracias, Señor, sollozó, he esperado, he rezado, y sabía que no me habías olvidado. Elías puso una mano sobre su hombro, con una voz suave como un suspiro. No necesitas que crezca un jardín entero en un solo día. Dios solo necesita un brote vivo para comenzar la cosecha. Se quedaron allí mucho tiempo, sin decir una palabra más. Solo el viento pasaba, llevando el aroma de la tierra que acababa de despertar de un largo sueño. Desde aquel día, todo pareció cambiar, aunque no brotara aún ninguna otra planta. Cada acción cobró más sentido. Regar ya no era una obligación, sino un saludo matutino al primer brote de vida. Levantar la parra ya no era una preparación incierta, sino un acto de fe en lo que seguramente vendría. Los del pueblo, pocos y escépticos que escucharon el rumor, ha brotado una planta. Entre las piedras, bajo las manos de la señora Madalena. Algunos se rieron con desdén, creyendo que era solo una coincidencia. Pero otros, sobre todo quienes habían perdido a alguien, o quienes alguna vez oraron sin recibir respuesta, comenzaron a pensar distinto, no acudieron de inmediato. Pero sus miradas empezaron a dirigirse más seguido hacia la casa de ella, y a veces, se detenían un instante antes de apartarse. En cuanto a Madalena y Elías, no necesitaban otro brote para creer. Uno solo bastaba. Uno era la confirmación. La respuesta tras años de silencio de Dios. Dios no olvida, dijo Elías una tarde, mientras estaban sentados bajo el alero. Solo espera a ver quién tiene la paciencia de quedarse hasta que llegue el milagro. Madalena asintió, mirando hacia el patio de piedra donde el primer brote seguía creciendo, lento pero firme. Como una pequeña promesa, pero verdadera. Nadie habría imaginado que un brote tan frágil pudiera abrir toda una temporada de esperanza. Y sin embargo, justo desde la grieta seca en la roca, donde Madalena se había inclinado incontables veces en vano, una pequeña vida había brotado, creciendo cada día como si Dios estirara el tiempo para compensar los años de silencio. Menos de una semana después de una breve lluvia, aquel minúsculo brote ya se había alzado, aferrándose a la estructura de madera que Elías había levantado con trozos de leña. Hojas verdes crecían como dedos tiernos extendiéndose hacia la luz del sol, sin temblor, sin miedo. Bajo la suave luz de las primeras mañanas del verano, la vid parecía una lámpara viva, iluminando en silencio todo el jardín de piedras frente a la casa. Y entonces, el verdadero milagro comenzó. En tan solo 2 semanas, la vid creció tan rápido que nadie pudo explicarlo. Los brotes nuevos brotaban uno tras otro, como si la tierra y las rocas, que se creían muertas, estuvieran resucitando desde dentro, listas para devolver todo lo que alguna vez se les había debido. Las hojas eran grandes, de un verde intenso, fuertes y sanas. Las ramas trepaban densamente por la pérgola de madera, enredándose como si fueran hilos de una antigua esperanza que buscaban un nuevo camino. Y una mañana, racimos de pequeñas flores de un amarillo pálido florecieron, desprendiendo un aroma suave, como el perfume de lo sagrado que cruza el valle. Elías se quedó mirando, sin poder pronunciar palabra. Y Madalena,
simplemente se arrodilló en silencio, tocando con la punta de los dedos la tierra alrededor de la raíz, allí donde se habían disuelto sus cenizas, sus lágrimas y sus oraciones. No necesitaba preguntar por qué. Solo susurró: sé que aún estás aquí. Nunca estuve sola. El rumor comenzó a extenderse como las ondas en el agua. Alguien del pueblo, quizás el señor Sebastião, el mismo que una vez le dijo a su hija que no creyera en fantasías, vio una luz extraña proveniente del jardín de Madalena y se acercó a escondidas para mirar. Y lo vio, con sus propios ojos, una vid de casi medio metro, llena de flores, aferrada con firmeza a la pérgola como si nunca hubiera crecido entre rocas. Lo que le dijo esa noche a su vecino fue muy breve: la vid es real. No es un cuento. Aquella frase se esparció más rápido que el viento seco de la temporada anterior. De casa en casa, la gente susurraba: hay una vid creciendo entre las rocas. Madalena lo logró. Y sí. ¿Dios realmente aún recuerda a Salve? Días después, algo que no había ocurrido en 10 años sucedió frente a la casa de Madalena. La gente del pueblo volvió. No llegaron en masa. Lo hicieron en silencio, en pequeños grupos. Algunos fingían pasar por casualidad, otros inventaban excusas para preguntar por el pasado. Pero todos acababan detenidos frente a la vid. Durante los primeros minutos, nadie dijo nada. Solo se quedaban quietos, como quien entra en una iglesia abandonada y se encuentra, de pronto, con una vela aún encendida. Algunos tenían lágrimas en los ojos. Otros estaban paralizados, con los labios moviéndose sin emitir sonido alguno. Los que antes se rieron, los que dijeron que cultivar vid en piedra era una locura, solo pudieron mirar las manos delgadas de Madalena, las mismas manos que un día rompieron la tierra. Regaron y rezaron solas, sin saber qué decir. Elías estaba a su lado, con la mano apoyada en su bastón de madera, observando a cada persona en silencio. No dijo nada. Porque no hacía falta. La vid ya hablaba por ellos. Una mujer, doña Irene, vieja amiga de Madalena, se acercó con los ojos enrojecidos. Madalena. Yo estaba equivocada. Madalena solo sonrió. No estaba enojada. No guardaba rencor. No mencionó el pasado, pasó suavemente la mano sobre una rama de vid, tan blanda como carne propia, y dijo en voz baja: Dios no abandonó esta tierra. Nosotros fuimos los que lo abandonamos a él. Desde aquel día, la gente del pueblo empezó a venir más seguido. Ya no solo miraban, sino que empezaron a preguntar, a sentarse, a ofrecer ayuda para regar o sostener la pérgola. Algunos incluso trajeron semillas antiguas, pidiéndole que les enseñara a preparar la tierra como tú lo hiciste. Y entonces, el jardín de piedras frente a la casa de Madalena empezó a expandirse. Ya no era solo un lugar para cultivar uvas, se convirtió en un sitio donde las personas regresaban a la fe. Cada mañana, Madalena leía un pasaje de la Biblia antes de regar las plantas. Al principio, solo Elías la escuchaba. Luego, algunas personas más. Después, todo un grupo. Hubo días en los que más de una docena se sentaban alrededor de la parra, no por curiosidad, sino porque querían entender por qué una semilla podía vivir cuando todo indicaba que estaba muerta. Elías le susurró una tarde: las uvas pueden crecer entre las piedras. Pero el milagro más grande no es la vid. Son los corazones que se ablandan como la tierra en primavera. Entonces apareció el primer fruto.
pequeño, verde claro, colgando como una gota de agua congelada en el aire. No era hermoso como en los cuadros, pero era símbolo de una estación que se acercaba y de cosas que antes solo existían en las oraciones. Este es el fruto de la fidelidad. Y luego, comenzaron a crecer más uvas. Toda la parra empezó a inclinarse por el peso. Nadie recuerda con exactitud qué día el pequeño viñedo de Madalena comenzó a tener nombre. Y se convirtió en el jardín de todo el pueblo. Tal vez fue una tarde ventosa, cuando Elías amarraba una rama desviada con una cuerda de pita, y ella lo observaba en silencio desde el porche con una taza de té caliente entre las manos. Un grupo de niños, hijos de los que habían regresado al pueblo, corría entre las parras, gritando unos a otros: «Vamos al lugar de la señora Madalena». Hasta que de pronto uno de ellos exclamó: «¿No? Este es el jardín de todos. Es el jardín de Dios». Aquella frase, inocente y pura, resonó más que cualquier declaración de los adultos. Desde entonces, dejaron de llamarlo por el nombre de ella. En su lugar, colgaron un letrero de madera rústica en la entrada, grabado con las palabras: «Jardín de Fe, el jardín de la fe». La resurrección del Valle de Salve no llegó como una ola arrasadora, sino como el agua que poco a poco penetra la tierra seca, poco a poco. Cada día, alguien más regresaba. Algunos traían semillas, otros traían palas, otros más, recuerdos antiguos y silenciosos arrepentimientos. No venían por las uvas, sino por algo más profundo, una invitación sin palabras. Una fe silenciosa de que allí aún había algo que valía la pena preservar, la vieja iglesia. Abandonada después del deslizamiento de tierra, aún permanecía, con el techo inclinado, las paredes agrietadas, y el altar cubierto de polvo. Pero un día, don Sebastião, que había sido albañil, llegó con algunas vigas viejas y Elías le ayudó a desmontar el techo. Otros lo siguieron. No necesitaron una convocatoria. Un viento de fe soplaba por el pueblo, invisible, pero sentido por todos. Los ladrillos viejos fueron apilados de nuevo. La cal se mezcló con agua de lluvia recogida en cántaros. Las paredes fueron revocadas por manos endurecidas, pero con corazones que se habían ablandado como la tierra tras la lluvia. Nadie lo llamó un milagro. Pero todos sabían que había empezado con algo muy pequeño, un brote verde de vid que creció entre las piedras. Madalena, para entonces, ya estaba visiblemente más débil. Ya no salía al jardín cada mañana como antes. Sus piernas, que habían caminado tantas temporadas de sequía, ahora dolían cada vez que cambiaba el viento. Pero sus ojos nunca dejaron de brillar. Cada vez que Elías entraba en la casa con una cesta llena de uvas recién cortadas, ella se incorporaba y ponía la mano sobre cada racimo como si tocara una oración hecha realidad. Una tarde, cuando la puesta de sol bañaba el jardín de oro, Elías se sentó junto a su cama y le leyó un pasaje de la Biblia, uno que ella había escuchado cientos de veces pero que siempre quería volver a oír. Ella guardó silencio. Luego sonrió suavemente, su voz ronca pero serena: «Elías, si una semilla de uva puede vivir por la fe, entonces todo un pueblo también puede, ¿verdad?». Y entonces, el jardín de piedras frente a la casa de Elías no respondió de inmediato. Él apretó con fuerza la mano de ella, cada vez más delgada, como corteza en invierno. «Sí. Y gracias a usted, volvimos a creer». Aquella frase, como un punto final al himno que se había extendido por tantas estaciones secas. Por tantos riegos silenciosos, Madalena no dijo nada más. Solo miró por la ventana, donde las vides trepaban por la pérgola, donde los niños jugaban en el jardín,
donde la iglesia acababa de ser pintada de blanco otra vez. Cerró los ojos. No con tristeza. No con miedo. Solo con paz. Como la tierra que descansa. Como una palabra que ha sido cumplida. El día que Madalena falleció, todo el pueblo la acompañó en silencio. Las filas de personas que se extendían por el sendero de tierra hacia el jardín eran la prueba viva de lo que ella había dejado. La enterraron justo al pie de la primera parra, donde una vez brotaron los nuevos retoños tras aquella lluvia extraña. Una pequeña lápida de piedra llevaba una inscripción sencilla. Madalena, la que nunca dejó de regar la tierra. Su historia no quedó en el valle. Un sacerdote que una vez visitó el lugar, conmovido por la resurrección milagrosa de aquel sitio, escribió su historia, la de una mujer que sembró entre piedras y esperó con fe. Esa homilía se difundió entre otras iglesias, y luego llegó hasta la ciudad. Se convirtió en una lección viva sobre la perseverancia, sobre la confianza incondicional, y sobre cómo una persona común puede transformar toda una comunidad, no por poder, sino por una fe viva. Y en muchas misas, se volvió a leer una de sus frases como si fuese un nuevo pasaje de las Escrituras. La fe verdadera no espera condiciones perfectas, actúa aunque no vea nada. Y Dios hará el resto. En un mundo cada vez más pragmático, donde las personas solo creen cuando ven pruebas o resultados claros, la historia de Madalena nos revela otra verdad: la fe auténtica no necesita razones para existir, ni condiciones ideales para comenzar. La fe genuina no es una transacción, creeré si Dios hace esto por mí, sino un camino silencioso y constante, incluso cuando todo alrededor parece negar su posibilidad. Madalena no esperó a que lloviera para sembrar. No esperó a ver un brote para levantar la pérgola. Cuidó la tierra árida como si debajo de ella hubiera un campo verde. Esa era su fidelidad, a la promesa en su corazón, a lo que Dios había sembrado en ella. Y esa fidelidad fue la prueba más clara de su fe. A veces oramos y pensamos que si Dios no responde de inmediato, es porque no nos escucha. Pero Madalena vivió muchas temporadas de sequía, muchos tiempos de fracaso. Y aún así actuó como si Dios estuviera trabajando en cada instante. Dios no mide nuestra fe por lo que cosechamos, sino por nuestra perseverancia cuando aún no hay nada que recoger. Elías lo dijo con claridad: ella no necesitaba que todo el jardín brotara en un día. Dios solo necesitaba un brote de vida para crear la cosecha. Y es cierto, Dios no necesita perfección de nosotros, solo constancia. Basta un brote entre las piedras, una persona que aún cree entre las ruinas, para que Él obre el milagro. El milagro no cae del cielo como un relámpago. Comienza con una acción pequeña, una decisión valiente, una paciencia extraordinaria. Como cuando Madalena tomó uvas pasas, que parecían muertas, y las colocó en las grietas de piedras duras como huesos, las regó, oró, esperó. Nadie creyó. Pero ella lo hizo, y entonces, el jardín de piedras frente a la casa. Y el milagro llegó. No de inmediato, no en abundancia, pero llegó desde el lugar donde nadie pensaba que pudiera brotar la vida, la tierra seca. A partir de ahí, no solo brotó un viñedo, sino que todo un pueblo renació. No solo se sanó la tierra, sino que también florecieron los corazones. Esta historia no es simplemente sobre un viticultor entre piedras. Es una metáfora profunda sobre la vida, sobre la fe y sobre cómo actúa Dios. Si todavía tenemos una semilla, aunque sea pequeña, aunque sea vieja, y si tenemos el valor de sembrarla, la fidelidad de regarla cada día, entonces Dios hará el resto. Siembra, aunque la tierra esté dura,
Cree, aunque tus ojos no vean. Porque Dios no llega después de la victoria, Él camina contigo en cada paso silencioso. Muchas gracias por tomarse el tiempo para seguir y escuchar esta historia. No olvides suscribirte al canal, dejar un comentario y compartir este vídeo con los demás. Les deseo paz y felicidad.